A ver esas palmas, alabemos al Señor. Una nueva noche juntos bendiciendo su nombre y dándole gracias por su sacrificio, dándole gracias por tanto amor. A ver cómo dice, va. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Te adoramos, Señor, gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por tu gran amor, por tu fidelidad, por tu compasión por nosotros. Fuerte, vamos, va. Oh, 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 digno es el Cordero de Dios. Levanta tu voz y dile: digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Otra vez. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste
reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Cristo vive. Arriba todo el mundo. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él vive para siempre. Nada lo puede detener a nuestro Dios. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Cristo vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Esta canción, proclamar el poder de Dios sobre la muerte, y en Él vos y yo somos más que vencedores. Nada lo pudo detener y nada nos puede detener hoy a nosotros. Tenemos victoria en Cristo. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Decláralo. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Y no solo eso, sino que la Biblia dice que el mismo poder que operó en Jesucristo y lo resucitó de los muertos, ese mismo poder vive, habita hoy dentro de nosotros. ¿Quién está listo para presumirlo? ¿Quién está listo para proclamarlo? Para creerlo y gritarlo fuerte. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive
por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, 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 aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú le tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para dar razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección. Su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión. Su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrá decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que bien yo deje de creer. Vive, Él vive, por siempre reinará. Cristo vive, vive, Él vive, mi Cristo vive, vive. Vamos que se acaba, decláralo, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Mi Cristo vivo está. Declaremos juntos, va. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento, del avivamiento. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento, del avivamiento. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento, del avivamiento. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento, del avivamiento. Y no parará la ola, nunca parará. Y no parará la ola, nunca parará. Y no parará la ola, nunca parará. Hasta que vuelva Jesús. Y no parará la ola, nunca parará. Y no parará la ola, nunca parará. Y no parará la ola, Nunca parará hasta que vuelva Jesús. Profeticemos sobre Argentina, sobre el mundo, en este tiempo de aflicción y de oscuridad. Una ola de poder, de avivamiento, una ola de lo sobrenatural invade nuestras calles. Oh, 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 oh. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento, del avivamiento. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento, del avivamiento. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento, de la
y no parará, y no parará la ola, nunca parará, y no parará la ola, nunca parará, y no parará la ola, nunca parará, hasta que vuelva Jesús. Y no parará la ola, nunca parará, y no parará la ola, nunca parará, y no parará la ola nunca parará, hasta que vuelva Jesús. Una ola imparable, fuera de control, sobrenatural, tu poder manifiesto, Dios, es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu, es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu, es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu, es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu. No parará la ola, nunca parará, y no parará la ola, nunca parará, y no parará la ola, nunca parará, hasta que vuelva Jesús, y no parará. Nos preparamos para el último gran avivamiento, y no parará la ola, nunca parará, hasta que vuelva Jesús. Una ola de poder, una ola de milagros, una ola de lo sobrenatural se desata. Dios se mueve, se mueve, se mueve en la unidad de la iglesia. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay. Decilo otra vez más. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Sonido del cielo, 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 sonido del cielo. Escucho olas de avivamiento descender. 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 Sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo. Dios busca donde están dos o tres de acuerdo en mi nombre. Ahí estoy yo. ¿Cuántos estamos de acuerdo que este mundo necesita a Jesús? ¿Cuántos están de acuerdo que este es el tiempo de manifestar su gloria? Vamos a cantarlo y a declararlo.
al cantar en el Espíritu, en el lenguaje del Espíritu, nos unimos a tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu. Al cantar en el Espíritu, en el lenguaje del Espíritu, nos unimos a tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu. Somos uno en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu. Otra vez decláralo, somos uno en tu Espíritu, fuerte, somos uno, aunque no estamos juntos físicamente, somos uno y no parará. Y no parará la ola, nunca parará. Y no parará la ola, nunca parará. Y no parará la ola, nunca parará. Hasta que vuelva, se acaba, va. Y no parará la ola, nunca parará. Y no parará la ola, nunca parará. La ola nunca parará hasta que vuelva Jesús. Y hay un privilegio que tenemos los hijos de Dios, y es que podemos adorar, y eso nos conecta con Dios de una manera que nada más lo hace. Los ángeles adoran a Dios noche y día, todo el tiempo. Pero cuando Dios escucha la adoración de un redimido, de una hija, de un hijo de Dios, perdonado, comprado, rescatado, Dios hace enmudecer el cielo, porque Él quiere escucharte. Sí, a una voz que tal vez no cantás hermoso, pero Él quiere escuchar adoración, un corazón que lo exalte. Hoy vamos a hacer una adoración hermosa que es netamente adoración. Exalta el nombre de Jesucristo. Así que yo te invito a que te olvides de todo, que puedas cerrar tus ojos para concentrarte en Él y digas conmigo así: digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en el trono está. Vamos a decirlo otra vez: digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en el trono está. Levanta tu voz y decile: santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te cantan, Hosana y gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy cantan, Hosana y gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De arco iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y
creación hoy canta, Hosana y el yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable. Tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Muy pronto vendrá. La creación hoy canta, Hosana y el yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tú eres mi todo, tú eres mi todo, Dios, y yo vivo para adorarte. Nunca, jamás me voy a cansar de adorarte. Tú eres mi todo. Si vivo es por ti y para ti, Señor. A ver, fuerte. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré por siempre, Señor. Quiero compartirte hoy una palabra de parte de Dios. Quiero hablarte de un Dios que cambia. ¿Y por qué cambia? No Dios que cambia, pará, vamos a corregir, sino que Dios cambia personas, Dios cambia realidades. Dios es poderoso para transformar aún eso que vos crees que es imposible. Vos que te pensás que sos un caso perdido, tengo buenas noticias, no sos un caso perdido. En Dios siempre hay una nueva oportunidad, la oportunidad de un nuevo comienzo. Así que quiero orar para bendecir tu vida, a vos que estás ahí, para pedirle a Dios que se lleve toda distracción y que podamos recibir su palabra, esa palabra que nos va a transformar verdaderamente. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra poderosa. Queremos que tú hoy nos hables. Queremos que tú te lleves toda distracción, toda obra del enemigo que quiera venir a perturbar y que podamos juntos recibir esa palabra poderosa que nos va a redimensionar, que nos va a direccionar en lo que tú te has propuesto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Te preguntaste alguna vez por qué Dios cambió el nombre de algunas personas en la Biblia? ¿Viste? ¿Sabes que esta semana estuve meditando mucho en esto? Y me fijaba que cuando Dios le cambiaba el nombre a una persona y le daba uno nuevo, generalmente era para establecer una nueva identidad. Dios cambió, por ejemplo, te voy a dar algunos personajes que encontramos en la Biblia que Dios les cambió el nombre. Por ejemplo,
Abraham, que significa padre enaltecido, Dios le cambió el nombre por Abraham, significa padre de multitudes. Hubo un cambio ahí. Al mismo tiempo, Dios cambió el nombre de Sarai, que era la esposa de Abraham, y Sarai significa princesa, pero Dios le dio el nombre de Sara, que significa madre de naciones. Es tremendo, ¿no? Vemos cómo Dios fue cambiando nombres. De Isaac nació Jacob, que llegó a ser Israel. Y ¿sabes qué? Sus 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Mira si no tuvieron una descendencia numerosa como Dios le había prometido a Abraham y Sara con la palabra y con el nombre que les había dado. Tenía sentido ese cambio de nombre. Es que Dios tenía un plan. E inclusive no quedamos solo ahí, sino que además la Biblia nos dice que todos los que pertenecen a Jesucristo, sean judíos, gentiles, varones, mujeres, son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Yo siempre me acuerdo que cuando era chica iba a la escuelita y cantaban esa canción que decía, Padre Abraham tiene muchos hijos. ¿La cantaste vos? Si sos de mi época, seguro que sí. Muchos hijos tiene el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Bueno, y así seguía. Mano derecha, mano izquierda, pie. Y así terminábamos todos dando vueltas. Muy divertida la canción, pero en realidad nos muestra esa realidad. Nosotros somos parte de esa herencia que Dios le prometió a Abraham a través de ese nombre que Dios le dio. Así que mirá qué tremendo. Dios les estaba dando una nueva identidad y también les estaba dando un nuevo propósito. Un nuevo propósito que los direccionaba a lo que Dios quería hacer con ellos. ¿No es impresionante? Es impresionante ver lo que Dios quería hacer. Es impresionante ver lo que Dios hace. Bueno, no termina ahí. Dios cambia el nombre de Jacob. Ya te nombré a Jacob. Jacob, el papá de esos 12 hijos que llegaron a ser Israel. Y el nombre de Jacob significa suplantador. Y Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que significa tener poder con Dios. Mira qué nombres, ¿no? Vemos cómo esos nombres que antes tenían son mínimos en relación con los nombres que Dios les da, ¿no? Que los redimensionan y los direccionan en un propósito mucho mayor del que el nombre original les daba. Dios les cambió el nombre determinando el destino, el propósito que habían de tener en él. Dios, al cambiarles el nombre, quería hacerles saber a qué estaban destinados en la vida. Dios quería romper los paradigmas, romper los límites que tenían y llevarlos a lugares mucho mejores, a lugares superiores. Les quería mostrar que tenían una misión. El nuevo nombre era una manera de revelar el plan divino para darles seguridad de que eso era lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Te han puesto nombres que te limitan? Ojo, no hablo del nombre que tal vez te eligió tu papá, tu mamá. Si bien, por ejemplo, a mí me pusieron María. Y sabes que no se me enojen las Marías, pero María significa amargura, amarga, Mara. Sin embargo, yo le puedo dar un nuevo significado porque a través de una María es que Jesús vino al mundo. Y entonces puedo decir que María significa bienaventurada. Pero fíjate cómo a veces, no sé, por ejemplo, no quiero decir ningún nombre y que nadie se ofenda, pero hay nombres que marcan un destino feo. No sé, por ejemplo, el nombre Soledad. ¡Qué feo! Es como un nombre que te denota y no digo que sea feo el nombre, pero es un nombre como que te denota lo que vos vas a hacer en la vida. Alguien solitario. Encontramos en la Biblia, no sé, Jabes, por ejemplo. ¿Saben qué significa Jabes? Dolor. ¿Cuántas veces nos han puesto nombres que nos marcan no para algo bueno, sino para algo triste? Tal vez no nombres, pero apodos. Empezamos a contar los apodos que nos han puesto y que nos han marcado. Inútil, no servís para nada. ¿Cuántas palabras que a veces han sido proferidas hacia nosotros y nosotros las creímos? Y empezamos a actuar conforme a esa declaración que otro nos dijo y que nos condicionó para mal. A mí, por ejemplo, muchas veces me dijeron inútil, no servís para nada. ¿Y sabes qué me pasó? Yo me creí que era una inútil, que no servía para nada. Y eso era lo que vivía. Esa era la realidad de mi vida. Sin embargo, cuando pude reemplazar eso por lo que Dios me decía, por lo que Dios tenía para mí, entonces fue que empecé a tener una vida diferente. Quiero que miremos a alguien más, pero del Nuevo Testamento. Y hoy me voy a detener específicamente en este personaje. Dios ya hace varios días que me viene hablando de él
Compartí un pedacito así rapidito por arriba en Leonas, pero hoy quiero tomar más detalle en ese personaje del Nuevo Testamento del que te quiero hablar. Así que te invito a que abras tu Biblia, lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 1, versículos 40 y 42. Y dice así la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir roca. Es impresionante. Lo primero que hace el Señor con Simón es cambiarle el nombre. Aparece en escenas Simón y ya Dios le cambia el nombre. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Yo hoy voy a hacerme unas cuantas preguntas. Yo soy muy preguntona, sobre todo de los textos, de la palabra. Siempre veo qué preguntas me surgen y en base a esas preguntas que me surgieron es que quiero hablarte hoy. ¿Sabes por qué? Simón significa caña quebradiza. Esto nos habla y sintetizaba la vida de Pedro, ser de esa manera, alguien débil, como la caña que es movida por el viento y parece ser fuerte, pero es débil. Así era la vida de Pedro. Era inconstante, de doble ánimo, aparentaba ser valiente, pero era temeroso. Jesús le dice: tu nombre será roca, piedra, ¿no? Dios le cambia, fíjate, ¿no? Tendría la firmeza de la roca. Y fue tal cual lo que Dios hizo con este hombre, que se convirtió en uno de los líderes principales del cristianismo. Es uno de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento favoritos. ¿Por qué? Porque yo siempre digo esto, ¿no? Yo creo que Dios eligió a Pedro para darnos esperanza a la gran mayoría de nosotros. Yo puedo entender por qué eligió a Pablo, ¿o no? Es obvio, yo si fuera Dios también lo elegiría a Pablo. Era un erudito, se había capacitado en lo mejor, sabía de todo, se había preparado en la mejor universidad de ese tiempo, tenía un montón de títulos, era muy respetado. Así que yo seguramente hubiera elegido a Pablo. Pero a Pedro, a Pedro no. Como tampoco me hubiera elegido a mí para ser una sierva de Dios, ni siquiera una hija de Dios. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, muchas veces dejo tanto que desear, al igual que Pedro, y eso es lo que quiero que analicemos hoy. Pedro es un personaje bíblico que nos da esperanza, que nos hace ver que a pesar de nosotros, Dios puede cambiar nuestra personalidad, Dios puede cambiar nuestra realidad, Dios puede cambiar esos pensamientos que tenemos y hacernos firmes, fuertes, sólidos en lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sabes por qué Dios me viene hablando de Pedro? Porque Dios me dice: hay muchos Simones en este tiempo. Gente que es como una caña quebradiza, débil. Ay, no voy a seguir más al Señor porque estoy mal. Dios no me contesta, no voy a orar más, ¿no? Esos pensamientos, y eso muestran debilidad. Pero Dios quiere que nosotros seamos Pedros, rocas. Dios quiere que nosotros empecemos a ser como Él. Así que la Biblia nos relata la vida de Simón Pedro y yo quiero que analicemos la transformación, la metamorfosis de Simón a Pedro. ¿Y por qué Dios lo eligió? Quiero que contestemos esas preguntas. ¿Por qué eligió Dios a Pedro? No nos dice de otro discípulo, pero Pedro, Dios le cambió el nombre y además hay unas revelaciones tremendas de Jesús a Pedro. Lo primero que vimos es que la Biblia nos relata cómo Pedro estaba pescando junto a su hermano y al ser llamado por Jesús, sin pensarlo, dejó todo y lo siguió. Él dejó todo. Así que la primera característica que yo puedo ver en Pedro es una entrega total. Pedro era un hombre que era a todo o nada. Ni siquiera lo dudó. Tiró las redes y se fue, ¿no? Uno no se pregunta qué hizo. No sé, aunque se podría haber acomodado un poco todo. No, la Biblia nos dice que al instante dejó todo y siguió a Jesús. Impresionante. Un hombre que tenía una entrega total. No era un hombre que dudó, no es un hombre que le dijo, pará, lo voy a pensar. La Biblia, mirá, me hago 1000 preguntas, porque la Biblia dice que Pedro tenía suegra. Entonces, si Pedro tenía suegra, tenía familia. ¿Y qué hizo la familia de Pedro? ¿No? ¿Nunca te preguntaste esas cosas?
¿Qué hizo? Se los llevó a todos con él y anduvieron para todos lados. Un montón de preguntas que uno tiene, pero vemos que Pedro era una persona que estaba decidida, determinada y que estaba en un nivel de entrega que era total. Él no estaba dispuesto a entregar una partecita de su vida. Si Jesús lo llamaba, él iba a dejar todo y lo iba a seguir. Iba a seguir el plan que Jesús tenía para él. Él le dijo, vení que yo te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro dijo, allá voy. Jesús me llama. Primera característica que vos y yo tenemos que tener, entrega total. También vemos que Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Junto con Jacobo y Juan, solo esos tres estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jacobo, Juan y Pedro estaban ahí. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, ¿sabés quién estaba ahí? Pedro. No faltaba, él estaba ahí presente. ¿Y sabés quién preparó la última cena de Jesús? Pedro y Juan, ¿no? Tremendo. Así que lo segundo que veo en Pedro es que él siempre estaba en los momentos indicados. Que él estaba muy apegado a Jesús. Yo me lo imagino de esos, ¿no? Que cuando había que salir siempre estaba preparado, siempre listo, ¿no? No me lo imagino de eso que decía, anda, después me contás. No, pegado a Jesús. Ahí a donde Jesús iba, Pedro quería estar y por eso lo encontramos en los relatos más apasionantes de la vida de Jesús acá en la tierra. Estaba Pedro. Pedro no se despegaba de Jesús. Tremendo. Él sabía que cerca de Jesús era donde iba a encontrar lo mejor en su vida. Él estaba apegado a Jesús. No era de oídas, era ahí, en carne propia, vivir, visualizar, estar en donde Jesús estaba. Donde la gloria se iba a manifestar, Pedro estaba. Así que esta es la segunda que tenemos que aprender de Pedro. Tenemos que estar apegados a Jesús. Si Jesús quiere hacer algo, que tu nombre esté en la lista de los que están en ese momento, en ese lugar. Porque vos estás con todo tu corazón rendido al Señor. Pero lo tercero que veo en Pedro... Lo tercero que veo en Pedro es que cuando Cristo le preguntó a los discípulos en Mateo 16, del 15 al 17, le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era un hombre estupendo, un discípulo devoto de Jesús, pero todavía le faltaba mucho. Dios estaba haciendo un proceso en él, pero entonces vemos que Pedro, como una característica más, Pedro tenía una muy aguda percepción espiritual. Porque Jesús hizo esta misma pregunta a todos los discípulos. ¿Pero quién fue el único que contestó la respuesta correcta? Pedro, ¿no? Tremendo. Él pudo decir una revelación a través del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni lo dudó. Otros dijeron, no, sos un maestro, ¿no? Pero él dijo, eres el Cristo, sos el que estábamos esperando, sos el Mesías que había de venir, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro también el que dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. Como nos lo relata ahí ese capítulo que tenés ahí de Mateo capítulo 14, 28, 29. Vemos que Jesús se presentó a los discípulos, dice la Biblia, cuando la noche estaba lo más oscura, y Jesús apareció caminando encima de las olas, encima de las aguas. Todos lo vieron y dice la Biblia que dieron voces de miedo. ¿Te imaginas a los hombres dar voces de miedo? No he escuchado mucho. ¿Cómo será? Así como un grito agudito de chica. ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! No sé cómo habrá sido, pero yo te quiero ver a vos. Te quiero ver a vos en el medio del agua y que de golpe venir caminando a alguien caminando por ahí arriba, ¿no? Ver venir a alguien así a lo lejos. Es una cosa que da miedo. Y sí, seguro que sí. Pero Pedro, cuando se recuperó y vio que era Jesús, dijo, si sos vos, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero ir, mandá que vaya yo, camine sobre las aguas y yo lo voy a hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, bueno, dale Pedro, vení. Y Pedro salió de la barca. Y oh sorpresa, yo quiero que te pongas en escena y que te lo imagines. Oh sorpresa, cuando Pedro salió de la barca. Upa, me hace ruido el escenario, estoy más pesadita. Bueno, me acordé de un par de cosas, pero después les cuento. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. ¡Wow! ¿Te imaginas ese momento? Que de golpe Jesús te diga, dale, sí, vení. Y vos te lances en fe y en vez de hundirte, empieces a caminar ahí por encima del agua. Impresionante. Pero la Biblia también nos cuenta que Pedro después se hundió.
dejó de mirar a Jesús y miró la tormenta y miró alrededor y dijo, ay, esto es humanamente imposible. Esto no puede ser verdad. No me voy a hundir. ¿Y qué pasó con Pedro? Se hundió. Esto nos lo relata el versículo 30. Así que otra característica que veo en Pedro es que tenía una fe audaz. Él no se iba a quedar en la barca. Él iba a ir un poquito más allá. Él iba a creer que si Jesús lo hacía, él también lo podía hacer. ¿No querés tener una fe así? Yo quiero ser una Petra de este tiempo, una Pedro de este tiempo, y empezar a caminar sobre las aguas y creer en las promesas de Dios. Y que si me hundo, no importa, igual fui más allá que otros. Y ahí va a estar Jesús para rescatarme. Y ahí va a estar Jesús para sostenerme, porque Él no falla. También, porque te estoy contando buenas cosas de Pedro, pero también la Biblia relata varias veces en la que Pedro fue imprudente, no fue sabio. Una fue usado por Satanás. ¿Cómo puede ser que Jesús un día le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, y esta revelación hace que vos, ¿no? Y Dios le da palabras tremendas, y al otro día le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eras tropiezo. O sea, ¿qué pasó, Pedro? De ser el conectado con Dios, con el Padre, ahora sos el conectado con Satanás, el usado por Satanás. ¿Cómo puede ser? Es que Pedro estaba ahí, tomó y lo llamó aparte a Jesús y le dijo, no hables mejor sobre tu muerte, a ver, vamos a tratar de esconderte. Es necesario que vayas a Jerusalén si sabes que te van a matar, o sea, ¿por qué no nos vamos para otro lado? ¿No? ¿Vos te crees que Jesús no tenía ganas de ir para otro lado? Seguro, si él sabía lo que le iba a pasar. Jesús tendría ganas de irse exactamente para el lado contrario. Así que Pedro también en ese momento, en vez de escuchar a Dios, fue un emisario del enemigo para que Jesús no cumpliera su plan. Gracias a Dios que Jesús no se dejó convencer por Pedro, porque si no, hoy vos y yo hubiéramos tenido que ver cómo nos las arreglábamos. No había otra manera para que vos y yo pudiéramos ser salvos que ese enorme sacrificio que Jesús hizo por vos y por mí. Pero qué tremendo, cómo nos relata, cómo nos muestra la Escritura a Pedro de una misma manera que nosotros. Cómo tenemos que luchar a diario, con qué voz vamos a escuchar. Porque así como podemos tener un sentido espiritual agudo para escuchar a Dios, muchas veces también podemos escuchar al enemigo. O nuestros propios pensamientos que nos limitan. ¿Vos te imaginás la confusión de Pedro frente a esa declaración de Jesús, a sus palabras? Habrá quedado bastante aturdido. Encontramos otra vez en la palabra que Pedro era un poquito egoísta. Entre los que discutían quién era iba a ser el más importante en el reino de los cielos, estaba Pedro. Una vez fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús en el monte de la Transfiguración. Es que yo no lo culpo, yo hubiera hecho lo mismo que Pedro, exactamente. Imagínate, estaban ahí Jesús, Moisés, Elías. Era tremenda la gloria de Dios, ellos conversando entre ellos y Pedro observando la escena. Y dijo, no nos vayamos más de acá, construyamos 3 enramadas, yo le hago una enramada para ustedes, nos quedamos acá a vivir. Yo de acá no me quiero mover, dijo Pedro. ¿Y vos no hubieras hecho lo mismo? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero qué egoísta, Pedro. Estaban todos los otros discípulos también. Estaba yo, que después iba a ser salva. Estaba ese que me está mirando ahí en la pantalla, que también iba a ser salvo. Pero claro, es que muchas veces todos pretendemos estar nosotros cercanos a Dios más que otros y no llevar a otros. Y Pedro estaba igual que nosotros. Vemos otras veces en las que Pedro fue impulsivo. ¿A quién me hará acordar? Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. En Juan 18:10. Y le cortó la oreja. Cuando lo venían a buscar a Jesús. Pero enseguida Jesús le dijo, guarda eso. No es así, no es de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer lo que Dios nos manda por nuestros medios, a nuestra manera, impulsivamente, agresivamente? Si habré tenido que pelear porque a veces hay gente que es incrédula y ¡ay, qué ganas de abrirle la cabeza y meterle a Jesús a la fuerza y decirle, pero no te das cuenta! ¿Cuándo vas a reaccionar?
¿Cuándo te vas a dar cuenta que Dios tiene un plan para tu vida? Gente que siempre está en el mismo círculo vicioso ahí. Y uno tiene ganas de decirle, ¡piu! Si tuviera la espada también le corto la oreja a alguno. Muchas veces. Porque somos imprudentes, porque somos impulsivos, porque actuamos y después pensamos, así como lo hizo Pedro. Pero porque Pedro estaba en un proceso de pasar de Simón a Pedro. Otra. ¿Sabés qué? Pedro fue el que negó a Jesús. Ah, te estabas acordando de eso seguro. Mientras yo iba hablando, vos te estabas... Porque eso es como que está en la historia negra. Pedro fue el que negó a Jesús. Fue Pedro. Aparte, Pedro no solo lo negó, sino que antes fanfarroneaba, estaba medio bocón. Y decía, yo nunca, Señor, te voy a abandonar. Si es necesario, voy a dar mi vida por vos. Y aunque todos los demás te dejen, yo nunca te voy a dejar, decía Pedro. Ahí está, en Mateo 26:33. Y Jesús que le dijo, cállate, Pedro. Hoy mismo me vas a negar, le dijo. Antes de que cante el gallo 3 veces, vos ya me vas a haber negado. Tremendo. Más tarde negó 3 veces que conocía al Señor. En el versículo 70 al 74. Y no solo eso, como tenía miedo de que le crean, hasta dijo malas palabras. Para no ves que yo no soy. Se la mandó Pedro para que le crean que él no era un seguidor de Jesús. Vemos todos los altibajos de Pedro, ¿no? Un día estaba en la gloria, el Padre le revelaba lo que a otros discípulos no les revelaba. Él estaba ahí en el monte de la transfiguración. Él estaba cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pero en otros momentos vemos a Pedro en situaciones totalmente olvidables. Pero Jesús, mientras Pedro cometía todos estos errores, siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús reafirmó a Simón como Pedro, como la roca, en Mateo 16 del 18 al 19, prometiéndole que él iba a ser fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús. ¿Sabes qué? Después de su resurrección, la Biblia nos relata que Pedro había vuelto a los barcos, había vuelto a la pesca. Yo no sé si Pedro era que pescaba desnudo. ¿Qué pasó? Porque dice que cuando lo vio Jesús se vistió. O sea, ¿qué estaba pescando en paños menores allá en el medio de la nada? ¿Qué puede ser? Capaz que hacía calor, no sé. Estaba tomando sol Pedro, no quería marcas. No sé, pero yo me lo imagino, porque Pedro es un personaje que yo me puedo imaginar e identificar, así que me lo imagino empacado, sentado ahí diciendo, no, es que yo dejé todo, acá estoy de nuevo, porque no sirvo para nada, porque lo negué a Jesús, y estaría ahí culpándose todo el tiempo, mirando la escena, todo el tiempo repitiendo eso, porque la Biblia nos relata cómo Pedro se entristeció después de haberlo hecho. Es tremendo. Pero ¿sabéis qué nos relata también la Biblia? Que después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. En Marcos 16:7, ¿no? Ahí estaba Jesús diciendo, díganle a todos, y a Pedro les dijo, que yo resucité. Ay, ¿no te resulta amoroso? A mí me enternece esa escena. Pensar en Jesús, sabiendo, conociendo lo que Pedro estaba pensando, conociendo lo que Pedro estaba viviendo y diciendo, díganle a Pedro, no se olviden de Pedro, por favor, que yo sé cómo debe estar culpándose, triste, angustiado. Que Pedro sepa que yo resucité. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. Es tremendo cómo nosotros vemos a Jesús ahí preocupado porque Pedro encuentre lo que Dios tenía para él. No me anoté este versículo, pero yo quiero que lo leamos. Juan 21. Vamos a leerlo ahí. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando se encuentra con Pablo? Juan 21, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, entre ellos Pedro. Y quiero que veamos qué dice. Después de esto, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar.
Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Era líder Pedro. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Te suena conocido? Fue igual que cuando conocieron a Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, viste que te dije, porque se había despojado de ella, dice, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Bueno, me encanta, yo volvería a leer. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, es hermoso, ¿no? Porque vemos que Pedro, dice en el versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Sigue, después vos léelo porque me encanta, es todo lo que yo más o menos te vine resumiendo. Pero a mí me gusta ver que Pedro siempre iba más allá, ¿no? Estaban todos los discípulos en la barca. Ahora todos volvieron tranquilamente a la barca. Pedro, ¿qué hizo? Se lanzó al agua. Se fue a buscar a Jesús. Por eso me gusta Pedro. Me gusta Pedro porque Pedro no es que esperaba, ¿no? Pedro no esperaba invitación, él se mandaba. Se tira al agua, va. Después cuando dice que Jesús pide más pescados, ¿quién dice que es el que lo va a juntar? Pedro siempre estaba dispuesto a ir más allá. Él siempre se apuraba a hacer lo que decía Jesús. Y por eso Jesús le rectifica y le pide, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Dios lo comisiona a ser un líder, a ser un pastor, a cuidar de otros. Porque Dios sabía que Pedro iba a dar todo. Iba a dar lo mejor de él. Dios sabía que Pedro se iba a equivocar, pero que iba a recomponer eso porque Pedro estaba entregado en las manos de Jesús. Y sabes que en el día de Pentecostés, ¿quién fue el orador principal a la multitud en Jerusalén? Hechos 2:14 nos relata que fue Pedro. Pedro fue el que se puso de pie y habló y les dijo, no, ustedes están equivocados porque estos no están ebrios, sino que están llenos del poder del Espíritu Santo, y les empieza a predicar de Jesús. ¡Oh, qué tremendo! Pedro predicó en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Él además estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo en Hechos 8. ¡Qué tremendo! Finalmente también Pedro fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo. Esto nos lo relata Hechos 10. Pedro no tenía muchas ganas de ir. Pedro era un hombre, ¡ay Dios!, terco, duro, pero hacía finalmente lo que Dios le mandaba hacer, y fue tremendo porque Pedro no podía creer que todo lo que ellos habían demorado en recibir, esta gente lo recibió enseguida. Así que Pedro abrió 3 mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a judíos, a samaritanos y a gentiles, a nosotros. ¡Ja! Mira qué tremendo. ¿Qué nos enseña esto? Además de que espero que te apasiones por la vida de Pedro como yo me apasiono, como yo me identifico, como yo digo, ¡ay, qué tremendo como Pedro! Es un hombre con el que me puedo identificar y digo, gracias Señor porque vos no desechás
Porque vos elegís al vil, a lo menospreciado, al que se equivoca, pero se arrepiente de corazón sincero y dice: Señor, yo quiero estar cerca. Yo quiero que cuando hagas algo, yo voy a estar ahí porque no me voy a detener. Porque aunque soy en mi personalidad alguien débil, alguien insignificante, con tu ayuda, yo sé que puedo ser una roca. Yo sé que puedo ser firme. Vos que has estado dudando, vos que estás como Pedro volviendo atrás, Dios te está llamando otra vez y te dice: deja la comodidad, deja todos esos pensamientos que te limitan y entregate a mí por completo, porque yo sé que vos que te sentís débil, yo sé que vos que te sentís menospreciado, yo sé que vos que te sentís un inútil que no sirve para nada, si te pones en mis manos, de esa nada yo puedo hacer todo. De ese que no sirve, de ese que ve la gente y no cree que pueda hacer algo, de ese puedo hacer todo. Decime la verdad, ¿hubieras elegido a Pedro? ¿Te hubieras elegido a vos? Yo siempre pienso esto: si viniera una gran empresa multinacional a Campana, seguramente no me elegiría como parte de su staff. Sin embargo, Jesucristo, el Rey de Reyes, Él sí me ha elegido. Él sí te ha elegido y tiene para tu vida un plan. Si tu nombre es un nombre que marca a alguien que no tiene un destino, alguien que no tiene un propósito, si tu nombre te ha menospreciado, si tu nombre te ha marcado un destino y la gente cuando te ve menea la cabeza y dice: Dios mío, ¿qué va a hacer de esta persona? Es un desastre. Dios quiere cambiar tu nombre. Dios quiere cambiar tu propósito. Dios te tiene una misión. Dios te tiene un destino marcado. Tremendo. ¿Sabes qué? Jesús perdona la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro niega a Jesús. Y lo hace fervientemente, como su personalidad es, 3 veces. Pero Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús un fracaso no es el fin. Porque mira lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que si vos estás ahora lleno de culpa, lleno de remordimiento, lleno de temor, pensando que no hay manera de que Dios te restaure, yo te digo que Él permanece fiel aún en medio de tu infidelidad. Que Él ya sabía de antemano que vos lo ibas a negar, pero aún así te siguió amando. Aún así, Él está con sus brazos abiertos esperándote para recibirte, porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Porque Dios no tiene fidelidad, Dios es fiel. Y corre a Él, así como lo hizo Pedro. Se lanzó de la barca y fue corriendo, nadando a todo lo que da. Yo me lo imagino ahí pataleando con todo, ahí luchando contra un montón de cosas, diciendo: ¿qué hago? ¿Nado hacia Jesús o me voy? No, pero sin embargo Pedro nadó hacia Jesús. Y ahí estaba Jesús esperándolo para alimentarlo. Ahí estaba Jesús esperándolo para abrazarlo. Ahí estaba Jesús para darle una comisión mayor. Tremendo. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Fíjate que la primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro. Ese pescador áspero e imprudente era a los ojos de Jesús una roca firme y fiel. ¿No te emociona? Tal vez muchos hoy te miran y no dan nada por vos. Tal vez muchos hoy te miran y no creen que Dios puede hacer algo grande a través de tu vida. Pero Jesús sí. Jesús te ve y Él no ve lo que ven los demás. Jesús te ve y Él ve a un hombre que en sus manos puede ser una roca firme y fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos dice Filipenses 1:6. Te lo repito, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podés mirar ahí a alguien cerca en tu casa, al que tengas ahí alrededor, y decirle: Dios comenzó una nueva obra en mi vida y la va a terminar.
la va a terminar. Me acuerdo que en la heladera de mi casa cuando era chiquita había una calcamonía que decía: teneme paciencia, Dios todavía no ha terminado conmigo. Estoy en un proceso, pero Dios no se rinde. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su amor no se rinde. Su amor no se rinde. Si Dios empezó algo en tu vida, Él lo va a terminar. Y aunque muchos hoy te vean y piensen que sos un fracaso, y piensen que estás perdido, y piensen que no sos de lo peor, Jesús te mira y en vos ve un siervo fiel, una roca firme sobre la cual Él puede dar una gran responsabilidad. Tal vez te ven llegar tus parientes y guarden todo porque tienen miedo. Pero sin embargo Dios dice: yo tengo lo mejor para vos. ¡Qué tremendo! Dios tiene un plan con tu vida. Podés decirlo, podés levantar tus manos al cielo y decirle: no soy un caso perdido. Dios tiene un plan para mí. ¡Tremendo! Podés aplaudirle al Señor ahí. Yo te quiero imaginar aplaudiendo y creyéndole a Dios. No sos un caso perdido. ¿Sabés que Jesús usa héroes insólitos? Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Y debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su sabiduría, de su audacia. Se asombraba de las palabras y decía: ¿no es ese pescador que es sin letras y del vulgo y no es educado? ¿Cómo puede ser que nos hable de esta manera? Es que no era Pedro, era el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de él. ¡Impresionante! Tal vez vos muchas veces te has menospreciado y has dicho: no, porque yo no sé leer bien, no, porque yo no estudié, no, porque a mí no me sale nada. Yo te digo una cosa: si te pones en las manos de Dios, a Dios no le importa lo que vos sepas humanamente, porque la sabiduría de los hombres a Dios no lo impresiona. Si vos te pones en sus manos, Él va a hacer que cuando la gente te vea diga: ¿cómo puede ser? Esta es la misma persona que yo veía. ¿Cómo puede ser que hable con tanta sabiduría? Es que Dios mismo va a poner sus palabras en tu boca y va a fluir a través de ella, y mientras vos mismo hables vas a estar diciendo: para, este soy yo el que está hablando. ¿Cómo puede ser que hable de esta manera si yo ni sabía que me sabía esas palabras? Es que Dios va a ser el que fluya a través de tu vida. Solo tenés que entregarte. Deja de menospreciarte, deja de creer al pasado, deja de creer al que dirán, porque Dios elige a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para darle un nuevo propósito, para darle una nueva misión. Muchos de mis familiares en estos días me están descubriendo y me mandan palabras y me dicen: no puedo creer que seas vos, porque yo no era ni la sombra, ni a palos lo que hoy soy. Era una persona tímida, callada, retraída, que si podía esconderse, yo estaba mejor. Sin embargo, hoy fíjate cómo te estoy hablando de este Dios poderoso, porque Dios es el que fluye y el que hace. Si vos me ves abajo, si vos me ves entre un grupo de trabajo, un grupo de estudio, yo seguramente voy a ser la que menos sobresale, porque naturalmente no soy esto que soy acá. Pero cuando empiezo a hablar de parte de Dios, yo siento que algo se apodera de mí, que yo ya no soy la misma. Siento el poder y la unción de Dios fluyendo. Siento que Él me da palabras y me da palabras para impartir, porque Dios llama a los menos calificados. Dios llama a los inservibles. Dios llama a los que no creen que Dios pueda hacer algo extraordinario a través de su vida, pero que se entregan a Él de todo corazón y dicen: Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase, aunque me equivoque 1000 veces y 1000 veces tenga que pedir perdón, si vas a hacer algo, yo voy a estar ahí. Si vas a usar a alguien, yo voy a ser ese alguien que esté dispuesto a ser usado por ti en este tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Tremendo! Me imagino los gritos porque no los puedo escuchar. Cantamos que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Mirá si no llegó a ser poderoso Pedro. Muchos de los religiosos, cristianitos de esta época,
yo les diría Cristianator, mitad cristiano, mitad aparato, hubieran descalificado a Pedro sin dudarlo después de que negó a Jesús. Le hubieran prohibido la entrada a la iglesia. Ese traidor, ese que no aparezca por acá. Sin embargo, Jesús se aseguró de que Pedro recibiera el mensaje. Basta de religión, basta de hipocresía, basta de juicio sobre los otros, porque con la misma vara con la que medís vas a ser medido. Amá igual que Jesús amó. Deja de juzgar, deja de mirar para el costado para fijarte lo que hace mal el otro. Y alineate con lo que Dios tiene para vos. Alineate con lo que Dios tiene para vos. No seas la puerta que se cierre para los Pedros de este tiempo. Yo prefiero equivocarme por amar de más que por amar de menos. Que Dios nos ayude. Basta de religión hueca y vacía, con pautas y normas de conducta que no salvan a nadie, sino que por el contrario los alejan, los ahuyentan. Estoy en contra del pecado. Yo soy radical contra el pecado. Yo no me permito ni un poquito torcerme. Pero también pienso que la iglesia tiene que ser misericordia, tiene que ser aceptación, tiene que ser abrazo, tiene que ser perdón, tiene que ser alimentar como lo hizo Jesús con Pedro. Mirá el tremendo apóstol que nos hubiéramos perdido con pensamientos como ese, que muchas veces infectan la iglesia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo para decir quién es apto y quién no es apto? Es hora de creer en lo que Dios prometió. Es hora de que dejes de dar un paso atrás y comiences a dar un paso al frente, porque Dios te eligió. Porque Dios te eligió. Yo prefiero ser como Pedro y tirarme al agua. Yo prefiero ser como Pedro y hundirme, pero antes haber caminado. ¿Quién le quita a Pedro? Él fue el único que caminó sobre las aguas. ¿Sabés qué decían? Y termino. Ay, porque me emociono y sigo. ¿Sabés qué decían de Pedro cuando se asombraban de la audacia con la que él hablaba? Hechos 4:13 nos dice: Pedro había estado con Jesús. Pedro había estado con Jesús. Estar con Jesús hace toda la diferencia. Te lo vuelvo a decir, estar con Jesús hace toda la diferencia. ¿Sos un Simón? ¿Querés transformarte en un Pedro? Estar con Jesús hace toda la diferencia. Estar con Jesús hace toda la diferencia. Hace 2 semanas atrás terminé mi mensaje diciéndote: el secreto es el secreto. Hoy te vuelvo a decir lo mismo de otra manera. Estar con Jesús hace toda la diferencia. ¿Querés transformarte en Pedro? Mira lo que Dios te promete. En su palabra, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vos y yo somos las piedras vivas de este tiempo, que formamos parte de esa gran edificación que Dios está formando, que es su iglesia. Y es tiempo de levantarnos. Busca a Jesús, busca a Jesús, busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Convertite en una persona apasionada por estar en su presencia, apasionado por conocerlo en mayor intimidad, apasionado por ver de primera mano lo que Él hace. No seas como otros de los discípulos que se quedaron cuando Jesús fue. Sé como Pedro y pegate a Jesús, porque ese es el gran secreto, que reconozcan en vos que has estado con Jesús. Yo quiero bendecirte, quiero orar por vos y quiero declarar en este tiempo que muchos Pedros se levantan. Muchos Pedros se levantan. Vamos a decirle al Señor: sentimos tu presencia, Padre. Después de haber hecho esta oración, vos te transformaste en un hijo de Dios. Tal vez el cambio no sea instantáneo y te lleve un proceso al igual que a Pedro. Pero sabé, tené la certeza, tené la seguridad de que el que comenzó la buena obra en vos, la va a terminar. Cerrá tus ojos y adorá junto a nosotros. Decirle así al Señor: adoramos. Oh, hay una unción, hay
aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Cantémoslo una vez más. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Decíselo como Dios, como una oración que salga ahí de lo profundo de tu corazón. Sentí esa unción, esa presencia de Dios ahí manifestándose donde estás. Mudándome, sí, Señor, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y así como Pedro fue transformado y cambiado por la unción del Espíritu Santo, de convertirse a alguien que cuando estaba bajo presión había negado a Jesús, cuando fue lleno del Espíritu Santo, aun cuando corría peligro de muerte, él se mantenía confesando que Jesucristo era el Señor y Salvador. Y es lo que Dios hace, transforma nuestra vida y nuestro corazón. Por eso esta unción de Dios ahí manifestándose sobre tu casa, yo quiero que puedas mantener tu mano levantada, porque es esa unción la que nos cambia, nos transforma, la que comienza a producir en nosotros ese cambio, esa transformación, la que comienza a cambiar esas debilidades en fortalezas. Es ahí la unción del Espíritu Santo de Dios manifestándose sobre tu casa. Oh, deja que esa unción entre y comienza a llenar, oh, tu corazón. Comienza a llenar ahí a tu familia. Es la unción del Espíritu Santo. Oh, santo Dios, santo, santo. El poder para ser transformado, el poder para cambiar de esa persona que es débil, inconstante. Oh, ahí Dios siempre sintiéndose que se va a doblegar, que se va a rendir. Oh, pero Dios en este tiempo te hace fuerte, te hace firme, te hace determinado, te hace alcanzar todas y cada una de las promesas y del plan y de la misión que Él tiene para tu vida. Porque aunque te hayas sentido despreciado, aunque te hayas sentido dejado de lado, aunque te hayas sentido fracasado, Dios te vuelve a levantar. Dios tiene planes con tu vida. Oh, si todavía no lo hiciste, ponete de pie y hacelo aceptando este llamado de Dios. Podés escuchar diciéndote lo mismo que le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Y cuántos le van a responder al Señor? Tú sabes que te amo, Señor. En esa respuesta había un dejo de culpa en Pedro. Pero Dios tenía una misión para él basada en el amor que Pedro le tenía al Padre. ¿Cuántos amantes del Padre? ¿Cuántos que hoy le quieren decir: te amo, Señor? Te amo, Señor. Si te puedo servir, aquí estoy. Aquí está mi vida. No importa que no sé hablar, no importa que no tenga una gran educación, no importa que otros me miren con menosprecio. Yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas y aquí estoy. Aquí Santo, estoy. Santo,
mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Y yo quiero que si tal vez estás enfermo, tal vez esa enfermedad te está doblegando, pero Dios, la unción del Espíritu Santo dice que es la unción que pudre todo yugo. Todo yugo de enfermedad ahora declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que se pudre a causa de la unción desatándose, Señor, sobre esa vida. Esa unción, Señor, que hace retroceder toda enfermedad. Esa unción, Señor, que hace que los cuerpos comiencen a recibir sanidad. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, personas que están esclavizadas a vicios, personas que están esclavas, Señor, a malos hábitos. Señor, es la unción del Espíritu Santo la que pudre ese yugo y declaramos tu libertad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaramos que en este tiempo, oh Señor, ahora toda cadena se rompe, toda atadura es rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas en las familias, problemas en los hogares, problemas en los matrimonios, Señor, ahora es la unción del Espíritu Santo interviniendo, oh Señor, ahora trayendo libertad, trayendo restauración, Señor, en las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos, Señor, en esta hora. Señor, tú levanta, Señor, aún aquel que estaba preocupado, Señor, aún aquel que tal vez había sido golpeado, pero tú lo levantas, Dios, así como lo llamaste a Pedro una vez más. Señor, ahora, Señor, tú comienzas a llamarlo una vez más, Señor, sabiendo que es la unción la que va a transformar y va a mostrar su gloria, tu gloria, Señor, a través de esa vida. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y te damos toda la gloria a ti, Jesús. Te damos toda la honra a ti, Señor, y te damos gracias. Gracias porque sabemos, Señor, oh Señor, que tú nos levantas, Señor, tú nos haces firmes como esa roca, oh Señor, como esa piedra. Oh Señor, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, te amamos con todo nuestro corazón. Eso. Ahí te van a aparecer los números en pantalla para que puedas contactarte con nosotros, porque queremos seguir orando por tu vida. Queremos que Dios comience a hacer algo tremendo y poderoso. Así que ahí tenés nuestros numeritos para así te puedes contactar, para poder mantenernos en contacto y seguir orando por tu vida. Dios te bendiga mucho.